Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino y Cintia Arce. Contrapunto. Listo, ya estamos en una emisión más, en la tercera, ¿verdad, Cintia? Así es, buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha aquí en nuestra tercera emisión de Contrapunto. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Así es, porque pues es un horario difícil, ¿verdad? Después del noticiero, pero qué bueno que están con nosotros, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues seguramente le va a interesar a usted, que nos escucha en el norte de la entidad, en la zona de la costa principalmente, y es que pues en el noticiero justamente, Cintia, ya habían reportes de pescadores que señalan la intromisión de policía en Nayarit y grupos armados en la costa, pues para arrebatarles prácticamente la producción de camarón y amedrentarlos y tener ahí alguna especie de extorsión o de movimientos ilegales. Y bueno, pues para saber acerca del tema, entrevistamos a profundidad al dirigente de los pescadores, hablamos con algunos de los pescadores de también de la zona de las más afectadas por esta cuestión, y por supuesto con las autoridades, para que conociéramos todas las versiones, conociéramos todas las aristas de este tema, y pues usted sea, como siempre, el que pues tenga la opinión y tenga al final de cuentas toda la información, para que con este contrapunto pues se siente usted informado. Así es, sobre todo en un problema que tiene meses que se ha suscitado, según de acuerdo al testimonio de los pescadores, al testimonio de estos líderes de las cooperativas pesqueras. Bueno, pues es un problema que vienen arrastrando desde antes de que se levantara la veda de camarón, y donde pues señalan a la presencia de grupos armados, grupos que pues los están amedrentando para quitarles la producción de camarón y no les dejan alternativas, pues vaya, tienen que venderle a un solo comprador, a quien pues esa persona o estas personas se fijan el precio y no les dan margen de ganancia, y lo cual, bueno, pues consideran que va a generar una crisis económica en la actividad pesquera, una actividad que, bueno, pues es muy importante para la economía del estado. Habrá que ver qué dicen, qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Así es, Cintia, este asunto, sobre todo de la crisis económica que va a generar, es lo fundamental que denunció Juan de Dios Fernández. Señaló que la intromisión de estos grupos armados en 4 municipios, al menos de Nayarit, de esta zona norte, hay regiones en las que se ha registrado mayor porcentaje de la producción de camarón en la entidad. Juan de Dios Fernández, quien es líder de esta Federación Ribereña de Pescadores en Nayarit, dijo que elementos de policía en Nayarit, mediante la fuerza y el uso de armas, amedrentan a pescadores para que le vendan a un solo comprador, como tú bien lo señalabas, Cintia. Así es, también señala que, bueno, los más de 5,000 pescadores que están registrados ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA en Nayarit, se van a ver afectados porque, bueno, se va a disminuir la producción general de camarón en los esteros. Esto por el saqueo que estos grupos están realizando, el saqueo que ya realizaron durante la veda de camarón. Se saquearon alrededor de 2,000 toneladas de camarón. Ahora solamente pues van a poder obtener 3,000, cuando pudieron haber obtenido alrededor de 5,000 toneladas, porque señala Juan de Dios Fernández que el camarón pues había alcanzado una talla considerable, una talla incluso para la exportación. Y antes de la veda de camarón, pues ellos tampoco tenían por qué pues capturar el crustáceo, pero sí este camarón se pudo haber ido a alta mar y generar más larva, y por lo tanto pues beneficiar a más comunidades de toda la zona costera. Claro. Y ahora lo que va a pasar pues es que se van a tener mayores pérdidas, y estas pérdidas se cuantifican más o menos en 16 millones de pesos. Así lo había dicho, 16 millones de
pesos. Y las comunidades pues más afectadas resultan ser Palmar de Cuautla, San Miguel, Francisco Villa, Pescadero, entre otros de estos municipios de Rosa Morada, Tecuala, Tuxpan, Santiago, Ixcuintla, y pues principalmente, ¿no?, que son los que más producción de camarón reportan en la entidad. Al menos 4,000 pescadores que están en esta federación de ribereños, pues son, y sus familias, porque no en esta actividad no se trata nada más de una sola persona, sino todas las familias. 4,000 son las que se sienten afectadas y las que están denunciando pues que este camarón los va a dejar incluso para el consumo personal, pues mal, no habrá suficiente para comercializarlo y poder subsistir. Esta es la economía que dicen ellos que está afectada, sobre todo desde hace 4 meses cuando empezaron a saquearlo, Cintia, en mayo y junio, y bueno, hasta el momento la única prueba que tienen, porque no han sacado fotografías de todo esto y decir que es Policía Nayarit quien tiene metidas las manos allí, es que hay grupos armados en posesión de vehículos oficiales, dice él, de Policía Nayarit, como lo precisa, y otros camiones que son usados para la congelación, que están apoyándolos directamente. Los llamados termoquines. Sí, Juan de Dios señalaba que, bueno, pues estos grupos armados o estas personas que están armadas, incluso utilizan pasamontañas, como lo hace la Policía Nayarit, los han identificado en vehículos oficiales, se llevan la producción de camarón, la suben en taras a camionetas, a vehículos de la Policía Nayarit, y bueno, pues la gente realmente está preocupada en toda la zona norte, en toda la costa norte. Sobre todo porque no pueden denunciar, ellos dicen, y nos los han dicho en otros sectores, Cintia, que el problema principal en Nayarit es establecer denuncias. No se puede denunciar sobre todo este tipo de cuestiones porque están inmiscuidas, según ellos, policías estatales y algunas otras autoridades, lo que dificulta pues que se pueda hacer legalmente algo. Pero vamos a escuchar a Juan de Dios Fernández, quien habla acerca de este tema. Ya te quieren hasta llevar al bote los federales también. Y esos trailers, yo no supe que alguien haya parado a alguien. Y eran termoquines que había en toda esta comunidad. Termoquines grandes. Y luego no sé a dónde lo llevaban y lo cosían o lo enmarquetaban, lo descabezaban. Eso nosotros no sabíamos porque el camarón salía. Veíamos que salía. Y custodiado con la Policía Nayarit. Hasta ahí nosotros terminamos nuestra función, pero la autoridad ya de Conapesca debe de tener el dato ahorita a dónde iba a parar ese camarón, porque sí estaban enterados. Es lo curioso, estaban enterados. Se puede señalar que hay una gran red de corrupción. Exactamente. No puedo hablar mucho, pero esta gente comentaban que ellos estaban bien arriba y cualquiera que se les atravesara y aparte, cualquiera que se les atravesaba podían actuar. Aparte, este tipo de gentes manifestaban que de ellos dependía si alargaban o abrían la veda. Quedaban de entender que en cierta forma tenían una relación directa con ciertos personajes políticos. Que normalmente traen 5 kilos y ya te quieren. Así es. Bueno, señala que los pescadores consideran y denunciaron ante la Conapesca en un documento del pasado 2 de junio del 2015 que le entregaron por escrito y firmado por dirigentes de al menos tres cooperativas pesqueras que fueron dirigidos al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, que existe un contubernio de las autoridades y las personas armadas, así como de comerciantes ya establecidos aquí en el estado para realizar este tipo de saqueos. El documento oficial que le mandaron a las autoridades refiere que entre las empresas establecidas que se prestan a la comercialización, al acopio ilegal, se encuentran
la empresa Productos Pesqueros del Rey Nayar, que actúa en los municipios de Rosa Morada, de Palmar de Cuautla, Puerta de Palapares, en el municipio de Santiago Ixcuintla. Además, también denunciaron la intromisión de terceras personas encabezadas por el diputado federal Efraín Arellano Núñez, el Gallo Arellano, quien interfiere y se encarga de acopiar el camarón y lo identificaron, junto con la empresa, y este personaje dicen que sostiene nexos con la Fiscalía General del Estado a través de un funcionario conocido como Francisco López Godoy. Esto es lo que señala el documento. Es el documento, ¿verdad? Que tenemos Así allí, el que dieron a conocer ellos a la CONAPESCA y que están haciendo estas denuncias puntuales, ¿verdad? Así es el documento que le mandaron al titular de CONAPESCA federal, con quien se reunieron, con autoridades con las que se reunieron previamente antes de enviárselo. Le plantearon la situación que estaba suscitándose desde antes de la temporada del levantamiento de la veda de camarón. Por todos estos testimonios de la gente, de los pescadores en la zona norte, en Palmar de Cuautla, en Rosa Morada, en Tuxpan, pues la gente ya está harta, ¿no? Se decidieron unir y decidieron elaborar esta denuncia con nombres, con los señalamientos de la intromisión de la propia policía Nayarit y de los nexos, pues, de este funcionario público, para que la CONAPESCA actúe, y piden la intervención inmediata de la Secretaría de Marina, porque señalan los pescadores que aquí las autoridades pues ya están corrompidas y no tienen confianza en ellas. Y este documento pues tiene todos estos señalamientos, es todo lo que pues ellos han dicho que no presentarán al gobierno del estado de Nayarit, pues desconfiar de lo que pudiera suceder, tanto con esta declaración que hacen en este documento, que si usted está en internet y nos está viendo, pues puede apreciar, y que incluso da el nombre de todas las personas que participan en este pues contubernio que hay en contra de los productores. Bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, Cintia. Ya tan rápido. Sí, ya son las 2:18. Así es. Bueno, quédense en Contrapunto. Contrapunto, formando opiniones. Pausa y estamos hablando acerca del tema de la crisis pesquera. Esto pues a partir de la denuncia que hacen pescadores de la existencia de grupos armados allá en la zona costera de Nayarit, principalmente en Cuautla, Palmar de Cuautla y algunas otras localidades de Santiago, Tuxpan y Tecuala. En 5 municipios. En 5 municipios puntualmente. Bueno, pues este problema, Cintia, pues es importante primero porque, bueno, cabe destacar que no todos los medios de comunicación aceptaron tratar esta denuncia, esta declaración. De hecho, casi ninguno. Vamos a aclararlo, más que Radio Red. Así es, por la complejidad del tema, en donde están señalando estos pescadores a la policía Nayarit y algunas otras autoridades, en las que, bueno, pues si bien no han presentado denuncias formales, Cintia, porque ellos dicen, primero porque hay desconfianza de que vayan a atenderlo, porque son las mismas autoridades quienes reciben este tipo de quejas, quienes serían las acusadas de formar parte de estos grupos irregulares, no quiero decir armados, porque pues evidentemente las policías pues siempre están armadas, claro, pero los ilícitos pues ya son otras cuestiones. Y además porque todas estas acciones de comprarles y venderles camarón, sustraerlos, incluso él denunciaba Juan de Dios Fernández en otro momento, que con dragas se meten a los esteros estas personas, estos grupos pues delictivos, porque cometen algún delito en algún modo, no necesariamente que tenga que ver con el narcotráfico como generalmente se relacionan a este tipo de conceptos, pero estas personas que estaban en el tiempo de veda
metiendo dragas a los esteros para arrancar el camarón y llevárselo, pues estaban cometiendo un ilícito, porque primero había una veda y segundo por el arte de Artes pesca de pescas que indebidas utilizando. que les Así es. señalan ellos los pescadores. Así es. Bueno, Cintia, pues continuemos con este tema, y es que denunciaron amenazas puntuales de parte del secretario general de Gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, y de Candy Yescas, la diputada local, quien también fue en algún momento la directora del Departamento de Pesca de esto que era la Sagader, la dependencia encargada de cuestiones del campo del gobierno del estado. Juan de Dios Fernández dijo que temen por su vida luego de dar a conocer estas declaraciones y que pues los grupos están reteniendo y privando de su libertad a algunos pescadores que no quieren venderles los pocos camarones que hay ahora en estos momentos en los esteros o los que tenían guardados con anterioridad, y que pues han buscado la manera de dar a conocer estos temas. Sin embargo, pues no confían en las autoridades estatales y los han identificado plenamente como Policía Nayarit, porque dice ellos que tienen vehículos con los que han llegado hasta allá las mismas patrullas en las que están resguardando a estas personas, y que temen pues imponer estas denuncias porque saben que no van a proceder en una instancia local, por lo que les mencionaba al inicio de esta disertación, que pues están acusando a la misma autoridad, que es la encargada primero de darles seguridad y segundo de recibir las quejas o denuncias de todos los ciudadanos. Y precisa Cintia que han recibido amedrantamientos por parte del secretario general de Gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, quien desde hace 3 años les ha advertido a este tipo de líderes que no generen problemas, porque pues no habrá ninguna actuación a favor de ellos. Y también que la diputada local Candy Yescas citó a este líder en pesquero, su momento cuando era funcionaria, claro, para que hablaran de este asunto y que le bajaran 2 rayitas a su denuncia. Quiere decir que este no es un problema que están denunciando de ahora, es un problema que han vivido desde hace algún tiempo, dice él que más de 4 años, que pensaban que el asunto de Aguamilpa, que también donde ya habían denunciado los pescadores la intromisión de grupos armados para forzarles a vender la producción pesquera, pues también pensaban ellos que no iban a llegar hasta las costas estas del norte de la entidad, y pues ya se les hizo realidad desafortunadamente. Pero vamos a dejar que sea Juan de Dios Fernández quien nos cuente acerca de esta situación. Escuchemos. Pero yo jamás voy a recurrir, y nadie va a recurrir a hacer una denuncia, porque no tenemos esa confianza en el gobierno para acabar pronto de que se nos vaya a hacer justicia. Al contrario, tenemos el temor y el miedo de que pueda haber represalias de ese tipo. Y ahorita yo, con todo lo que he declarado, ya hasta temo hasta por mi vida, porque pues así se las gastan y todo el mundo lo sabemos. No puedes opinar, no hay libertad de expresión en Nayarit. Eso sí hay testigos de lo que voy a decir. Hacemos un llamado por conducto del gobernador a todos los líderes para que se pongan de acuerdo y contribuyan con este gobierno. Este gobierno no va a permitir que por conducto de ustedes hagan confusiones o hagan problemas. Y si hacen problemas, las instrucciones del señor gobernador son de que ya tenemos sus domicilios, ya tenemos ubicado a su familia. Y eso nos lo dijo el propio secretario, Pepe Espinosa. Así es. ¿Cómo ves? Así es, Karina, pues es grave porque, bueno, prácticamente Juan de Dios Fernández está señalando que desde el inicio de la administración, pues el secretario general de Gobierno los mandó llamar para advertirles que se alineen, porque si no, pues va a haber problemas, ¿verdad? Que no haya problemas, que no se generen problemas hacia el gobierno del estado. Estos señalamientos son graves porque, bueno, a pesar de esta advertencia por parte de la autoridad, pues la situación fue agravándose poco a poco, tan es así que a pesar de que ellos mismos denuncian la presencia de Policía Nayarit que los está amedrentando para quitarle su camarón, pues la gente ya está muy harta. Está
harta de este abuso de poder, está harta de las amenazas, porque incluso ya no les dejan pues sacar camarón para el consumo propio, para el consumo de sus familias. Nos comentaba también en entrevista un testimonio de un pescador de Palmar de Cuautla, que bueno, pues por seguridad, pues él pidió omitir su nombre y su identidad por temor a represalias. Estas acciones que han vivido por parte de estas personas, estos grupos armados, pues dicen que hay preocupación entre los integrantes de las cooperativas pesqueras y bueno, pues los comercializadores o el comercializador que está llevándose toda la producción o que está acaparando toda la producción, pues nada más les quiere pagar a un precio fijo. Antes pues había varios compradores y pues la oferta y la demanda les daban un poco de mayor margen para ganar dinero, pues a quien le ofreciera un mejor precio, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro testimonio, por favor. Pues esa es la situación de que a veces llegando al embarcadero de pescar, te están obligando a que les vendas. A veces ni para el consumo te quieren dejar. ¿Quién nos está obligando? El comprador. No sé cómo se llame, pero pues, te están licando si te puede llevar y nomás hay personas que se lo llevan y por el camino te encuentra los encapuchados y te lo quitan. Se señala que hay gente de la policía Nayarit, que es la misma policía Puede Nayarit. ser, porque yo no las conozco, no conozco una o ni otra. Pero se vende uniforme, Encapuchados, nada más. encapuchados, y se ve que seguido echan rutinas para allá. Y se ha sabido que por el camino los topan y que no les venden a ellos, se los quitan. Será con flor de ellos o acuerdo, no sé. Pero pues está mal. ¿Los tienen amenazados? Pues, casi sí. Porque a veces hay personas que se necesitan robarse el camarón escondido para comer. Y pues no está bien. Hay gente que pues, hasta la mar se han echado ahí por lo de uno. Otra, lo de la cooperativa, ahorita están peleando que porque no quieren que haya otro comprador. Pues si no hay otro comprador no va a haber competencia de precios. Exacto. ¿Es el mismo precio? Van a pagar como ellos quieran. Entonces yo pienso que si hay competencia tiene que haber alza de precio. Y no es conveniente que esté uno solo. Otra, se presume que si están de acuerdo con el mismo gobierno, ¿qué pasa si un día se traen el producto sin facturar y la cooperativa va a caer endrogada? Porque de ahí entonces se solventa. ¿Y este comprador no entrega? Bueno, también el asunto que han dicho ellos es que los tienen vigilados allí donde están pues pescando. Por esto pues tienen mucho miedo porque en las noches, decía uno de ellos que también entrevistamos, que quiso omitir completamente incluso su voz, es que se meten a las casas y los obligan, los amagan y los obligan a que les vendan el camarón. Incluso queríamos hacer nosotros las entrevistas allá en la zona pesquera, de conflicto, en la zona de conflicto, pero ellos mismos nos dijeron, nos recomendaron que no fuéramos, que nos veíamos en otro lugar. Así fue como logramos estas entrevistas, porque hay gente armada vigilándolos todo el tiempo y evidentemente que esto se dé a conocer en los medios de comunicación, pues nos ponía tanto en riesgo a nosotros como evidentemente a ellos. Y por estas razones es que tenemos estos testimonios de manera anónima. Y pues no podemos mostrarle desafortunadamente el terror que están viviendo las familias allá, porque dicen, bueno, pues se meten sin ninguna restricción a las casas, a las bodegas donde tienen ellos allí, incluso señalan que han montado una especie de retenes para quitarles la producción, ya sea la que van a tener para su casa o la que van a comercializar. Y en este asunto que han dicho que pues incluso a las changueras les han pagado dinero para que puedan comercializar de manera ilegal el camarón que les quitan a las personas, a los productores, a los mismos pescadores, pues es una situación que los tiene de verdad pues asustados, sí. Así es, porque sobre todo, bueno, pues
estas personas o estos grupos que manejan pues armas y que están amedrentando a los pescadores se apoyan con tres pescadores, tres ribereños para extraer el camarón y ponen una especie de pues vigilantes en las comunidades. Entonces llega gente ajena, saben a quién le van a vender, cuánto le vendieron. Entonces, si no se lo vendiste al comprador que está acaparando todo, pues en las afueras del poblado van y le quitan el producto. O sea, están generando también una situación de, pues, enfrentamiento entre los mismos pobladores, así es. Y luego ellos dicen que se conocen, o sea, entre ellos se conocen, entre ellos mismos saben quiénes son, pero pues no pueden denunciarlo porque son de las mismas comunidades y muchas veces extremadamente conocidos, ¿verdad? O sea, lo que es desafortunado aquí es que no hayan querido intervenir las autoridades, por lo menos locales. Lo que sí está pasando, Cintia, es que ya denunciaron ante la CONAPESCA, como este escrito nos los había dado a conocer hace unos momentos, que fue entregado el 2 de junio del 2015 al comisionado nacional de CONAPESCA, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, a quienes pues le fue descrito incluso en la última reunión que tuvieron pescadores en Mazatlán, toda esta situación antes de que se abriera la veda, le contaron cómo estaban sucediendo las cosas, incluso le dijeron que tenían miedo de denunciar porque se trataba del mismo partido que está gobernando tanto en Nayarit como en el gobierno de la República y que pues en eso se estaban escudando justamente las autoridades locales diciendo que como eran los mismos del PRI pues no les iba a pasar nada. Y dada esta denuncia que hicieron de manera formal con documentos y con algunas cuestiones aquí a la CONAPESCA y con copia al presidente de la República también de la República. Así es, fue como se decidió la intervención inmediata de la Secretaría de Marina y desde hace algunos días pues ya están trabajando elementos de la CEMAR patrullando aquella zona para pues reactivar la seguridad entre los pescadores, aunque bueno, dicen ellos que de nada sirve ya porque ya no tienen producto. Aunque pues la seguridad pues nunca está de más, Cintia. Lo que pasó también fue que desactivaron ellos guardias blancas. En esta circunstancia de la veda de camarón y de todas estas irregularidades y de la intervención de grupos armados, lo único que pudieron hacer los pescadores fue organizarse entre ellos y buscar una manera de protección sin armas. Cabe declarar y cabe señalar que sin estar armados, los pescadores formaron comités o formaron grupos, guardias blancas, dicen ellos, para estarse avisando dónde estaban los retenes, a quién detuvieron, a quién no, para de alguna manera crear una protección, sí, una coraza y pues evitar más problemas contra ellos. Y bueno, es como desactivaron ya también las guardias blancas porque ya el pasado 10 de septiembre se abrió la veda, ya no hay más ciudadanos cuidando, más pescadores cuidando sus propias comunidades o sus propias zonas de pesca porque pues ya llegó la Marina y vamos a escuchar qué es lo que dice Juan de Dios Fernández respecto a este arribo de las Fuerzas Armadas o por lo menos de la Marina a esta zona de conflicto. Ahorita creo que ha servido lo que nosotros hemos manifestado y a raíz de que ha intervenido la Marina. Yo también le pregunté el día de hoy y creo que al menos en la zona de las haciendas como que se ha retirado la policía de Nayarit. Que eso es lo que queremos nada más, que saquen las manos, que se retiren, que no los ocupamos, que se vengan a otras cosas acá. En el rollo del negocio que le dejen a los oficiales de pesca y la Secretaría de Marina. Y a nosotros mismos, quiero decirte una cosa, traemos brigadas blancas porque no confiamos en nadie. Los propios productores. Se usa, por ejemplo, en las cooperativas de Rosa Morada, en las cooperativas de Tecuala. Hay una cooperativa que tiene, por ejemplo, 3 brigadas blancas integrada por 20 socios para cuidar precisamente en el periodo de veda, estoy hablando. Y esas brigadas, ante la ausencia de la autoridad y del ofrecimiento de la policía Nayarit, que no los metemos porque no confiamos en ellos, preferimos nosotros hacer las brigadas blancas.
Y bueno, nos vamos a ir a una pausa otra vez para continuar con la información. Ahora tenemos el lado de las autoridades, lo que dicen las autoridades al respecto de este conflicto. Mientras tanto, ahorita regresamos con usted. Contrapunto. Formando opiniones. Ya regresamos después de esta pausa y ahora le toca al gobierno del estado, a las autoridades hablar acerca de este tema. Y bueno, los acusados directos es el gobierno del estado, Cintia, sobre esta denuncia puntual que hace los pescadores, más de 5,000 familias que se sienten afectadas por grupos armados. Déjame decirte que estuvimos buscando a las autoridades federales, al subdelegado de pesca, o por lo menos el que está encargado del despacho, y lo que nos han dicho, como nos han dicho otras delegaciones u otros funcionarios federales que buscamos entrevistar para resolver estos temas, o por lo menos para conocer su opinión, o conocer no solo su opinión, sino la postura oficial respecto a estos asuntos, pues nos han dicho que tenemos que entregar una batería previa con todas las preguntas que queremos hacerles, no los encontramos, están de comisión y 20,000 pretextos para hacerlo. Pero bueno, quien no tuvo pretexto y que amablemente, cabe decir, Cintia, nos respondió una respuesta ante este asunto, pues fue el secretario general de gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, quien dijo que no existe denuncia formal alguna de parte de los pescadores para dar a conocer esta situación de los policías en Nayarit, que están aparentemente amedrentando a los pescadores en la zona norte, y que dijo que, pues, de comprobarse, habría la manera de sancionar a estos elementos, y que, pues, hay todavía suficientes instancias para denunciar los hechos. Vamos a escuchar la versión oficial. Ninguna denuncia al respecto. Llama la atención que por lo grande del tema, por lo que representa, es mucho producto, que no tengamos ninguna denuncia. Creo que nos reuniremos con los dirigentes de las cooperativas y con los grupos organizados con este tema, para poder hacer un planteamiento y conocer dónde está la esencia del problema. Lo hemos venido insistiendo, y esto es bien importante reafirmarlo, en esta entidad cero impunidad, ¿no? Si se da, ¿no?, después de una denuncia y después de una investigación, siguiendo todo el protocolo, todo el proceso, toda la parte procesal, si se da alguna circunstancia en la que se pudiera haber involucrado algún funcionario, policía, etcétera, de cualquier nivel, se actuará con todo el peso de la ley. La señal del gobernador Roberto Sandoval es muy clara. En este estado no se permite que bajo el amparo de tu influencia que tú puedes tener como funcionario, pues intentes perjudicar o intentes aprovecharte o intentes hacer mal uso de esa responsabilidad que tienes como funcionario. Cero impunidad. Una vez que conozcamos las denuncias, les daremos un seguimiento si es que hay denuncias, ¿no?, porque tendríamos que hacer en base a eso. Y la señal es de que en este gobierno no se va a permitir absolutamente tipos de este tipo. Declaración, Cintia, se queda solamente en declaración, porque una cosa es lo que dicen las autoridades y otra cosa es lo que dicen las personas que se sienten afectadas. Hay que recordar que hay denuncias en todos los sentidos. Y no es nada más Juan de Dios Fernández, hay que decirlo, no es nada más las personas que pudimos entrevistar, son decenas de pescadores que están siendo afectados. Pero en otros sectores también, ya escuchábamos, por ejemplo, la denuncia que hacía el industrial la semana pasada respecto a estos asuntos de los de la entrega de adquisiciones de manera preferencial. Por esto habla, por ejemplo, de que no se están escuchando realmente a todas las necesidades. Habrán intereses que, pues, evidentemente tienen que defender las autoridades, pero yo creo que algo está fallando en este sentido de comunicar también las cosas, porque
pues al final de cuentas, el secretario de gobierno, ¿qué otra cosa puede decir? O sea, no creo que diga lo contrario de que asegure que sí está interviniendo la policía de Nayarit, no creo que admita que realmente está pasando esta situación, no lo va a hacer, ¿verdad? De A Pepe ninguna Espinosa manera. le ha tocado ser el sparring del gobierno del estado, mucho se le ha señalado de incompetente, mucho se le ha señalado de, pues bueno, hasta lo han querido correr, ¿verdad? Muchas veces o le han sugerido al gobernador que lo corra, pero pues finalmente es el único que va y da la cara por todo el gobierno. Así es, y bueno... Digo, no lo estoy defendiendo también, pero me parece que debe de ser puntual que tanto el fiscal general del estado como el gobernador, como el secretario de Finanzas, el de pesca en este caso, o admitan su responsabilidad y se sienten realmente con los sectores. O sea, aquí nada más estamos denunciando y somos un foro para que la gente venga y exponga sus problemas. No les vamos a resolver los problemas, claro, pero sí, sí podemos coadyuvar para que se conozca la situación que se vive en Nayarit y que no se crea que no pasa nada, porque sí pasa mucho. Entonces, que cada autoridad asuma su responsabilidad y se escuche a los sectores, porque, señores, finalmente se va a caer en una crisis, no nada más en el sector pesquero. Vamos a tener una crisis en el sector comercio. Los comerciantes aquí también tienen muchos problemas y nadie dice nada porque no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Porque se sienten también amedrentados. La misma sociedad, Cintia, este asunto luego... Es que luego si tratas un tema, aquí las autoridades te dicen que eres grillo o que lo estás politizando. La mejor salida para ellos ha sido, se están politizando los temas. No quieren el avance económico de Nayarit. Cuando en realidad hay cosas que atender. Con una sola persona que se siente inconforme o afectada en alguno de sus intereses por las decisiones de la gente en el poder, la verdad es que lo primero que tiene que hacer la autoridad es atender esto en un supuesto de que viviéramos en un país o en un estado democrático. Lo primero que tendría que hacer la autoridad es revisar esa inconformidad y buscar la manera de que se pudiera solucionar por una muy buena vía, pues el conflicto. Lo que pasa aquí es que de verdad con la actuación que está teniendo el gobierno del estado da mucho lugar a dudas de saber a quién o de qué intereses o de intereses de quién se están defendiendo, porque a quién se beneficia realmente. Claro, la denuncia es muy grave, Cintia, o sea, hablar de que están existiendo grupos armados y que señalan precisamente a Policía Nayarit nos habla de que hay un problema de seguridad que están utilizando, pues como siempre, para lograr algo a través del miedo, de infundar miedo a la ciudadanía para lograr algo. ¿A quién están beneficiando? ¿Quién sabe? Aquí, pues, las cartas y todos los documentos que han enviado los pescadores a estas instancias, pues dicen que son empresas. La empresa puntualmente que señalan allí es Productos Pesqueros del Rey Nayar. Señalan también al diputado federal Efraín Arellano Núñez y señalan a otros tantos que, bueno, al final de cuentas habrá que ver si son realmente los que se benefician directamente de este asunto. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque al final terminan los sexenios y aparecen nuevos ricos. Pero pues malamente... No, y ni siquiera ha terminado el sexenio, O bueno, sea, ya han aparecido nuevos ricos. Se señala que hay un grupito nada más, ¿no? De beneficiados. Pero bueno, también señalaba Juan de Dios Fernández, para puntualizar en el tema, que exigen una investigación por parte de las autoridades, no solamente de la autoridad estatal, porque bueno, la verdad no confían en la autoridad estatal, sino en la autoridad federal, en la CONAPESCA, y nos comentaba Juan de Dios que precisamente antes de entregarle toda, este documento oficial, había sostenido reuniones con gente muy allegada creo que con el secretario particular del titular de la CONAPESCA, quien le señaló que bueno, efectivamente ya tenían conocimiento de la situación que se vive en la costa norte de Nayarit. Él dijo que incluso tenían fotografías. Ellos sí tienen, CONAPESCA federal, dice Juan de Dios, que sí tiene documentación y que sí sabe
de la intromisión, señala él, de la policía Nayarit para la extracción en tiempo de veda del camarón. Tienen fotografías, saben quién intervino, tienen nombres y dice Juan de Dios que la investigación que los propios pescadores y él iniciaron por verse afectados en su producción es muy similar a la que tiene Conapesca Federal. Entonces, bueno, pues sí, la autoridad no puede ser omisa al decir que no pasa nada, al decir que no hay una investigación, es que no tenemos nada oficial. Vamos a escuchar el último audio del secretario general de gobierno, quien habla acerca de esta acusación en general y sobre lo que le planteo como imposibilidad de denunciar no solo este hecho de los pescadores, sino otros hechos. Por ejemplo, acabas de dar el asunto de las policías que han denunciado muchas veces y que ayer en una entrevista el mismo gobernador hablaba de la capucha de los policías. Se ha mencionado que este asunto, por ejemplo, que también es de seguridad, pues ellos deberían de estar descubiertos porque ante alguna irregularidad, ¿a quién denuncias? Como no traen ni un número, pues decir, pues el elemento pues que venía de negro con capucha me hizo tal cosa. Y volteas a ver, hay 400 vestidos igual, pues bueno, no sabe. Ellos dicen que tienen un mecanismo para saber quién es quién, pero bueno, no existe. Y en este asunto de saber a quién cómo se puede denunciar, y sobre todo esto que decían ellos, de que como son juez y parte, no hay a qué instancia acudir, o que en el mismo Ministerio Público les dicen, ¿saben qué? No hay pruebas. Oye, pero está pasando, no hay pruebas, pero si te ponen aquí no hay pruebas. Entonces, ante estas no pruebas y ante esta imposibilidad de denuncia, el secretario general de gobierno dice que hay varias instancias para denunciar los hechos. Vamos a escuchar lo que dice al respecto. Ellos, si quisieran denunciar, pueden hacer la denuncia, porque han dicho que justamente como es el mismo gobierno, el Ministerio Público, por ejemplo, en una instancia no se permite. No, porque acuérdate que son varias instancias, ¿no? En la parte procesal son varias instancias. Lo que pasa es que no se tienen elementos. Una cosa es decir y asegurar y a lo mejor escribir, y otra cosa es comprobar. Pero bueno, desafortunadamente, pues también... ¿Cómo le tomas fotografías a alguien que te encañona pues la cabeza, verdad? Y que te dice que te no, pues el mismo Juan de Dios señalaba que no, o sea, no podemos ir a esas comunidades porque la gente que está con ellos, pues va y les avisa, y ahí tienes una patrulla detrás, o tienes una camioneta sin placas, siguiéndote, ¿no? Entonces sí son zonas que ellos ahorita consideran pues de alto riesgo, zonas donde... Es zona caliente. Es zona caliente, exactamente, son focos rojos. Sí, nada más había escuchado cuando se referían, por ejemplo, a la zona caliente en Guerrero, y ahora resulta que tenemos una zona caliente en Nayarit. Ojalá sea solo este asunto de los pescadores y estas cosas, que no vaya para más. Pero que no debería de estar pasando. Pues no debería estar pasando, dijera... Pues no son cosas que queremos que sucedan, ¿verdad? Pero pues a quien se le ocurre o quien tiene necesidad de hacer estas acciones, pues no piensa seguramente en la necesidad de los ciudadanos, pero... Bueno, pues en este asunto, Cintia, la conclusión que podemos hacer de estas declaraciones que dan, el contrapunteo final que podemos hacer, es que, pues como en otros sectores, existe desconfianza en las autoridades porque no hay manera de acceder a la justicia, principalmente pues a las denuncias, que es lo más cercano y el primer paso o la primera instancia, como decía el secretario general de gobierno. Es un asunto que nos han denunciado no solo en el sector pesquero, usted también que está detrás de estos micrófonos y que nos está escuchando, pues, y que nos ha hecho denuncias al noticiero, por ejemplo, pues también sabe de lo que estamos hablando, pero pues ojalá cambien las cosas, Cintia, y en estos 2 años que le quedan al gobierno de la entidad, pues haga o dé muestras más fehacientes de que lo que dicen en los discursos y en las entrevistas pues son reales y que se sienten y que no son nada más pues para salir del paso. También pues hay temor a estas acciones o coacciones de parte de las policías, de parte de los grupos que están pues todavía incógnitos y que no se puede saber quién llega a tu casa, de repente te detiene o vas por la calle. Afortunadamente no nos ha sucedido, pero sí les ha sucedido a conocidos, vas en la calle y te detienen sin ninguna restricción, todo porque están cuidando el orden. O sobre todo en zonas residenciales, que yo lo he visto mucho, que detienen a gente, bueno, pues que se ve humilde,
gente que va a trabajar a estas zonas, no sé, a la construcción, o gente que va a hacer trabajos de jardinería en este tipo de situaciones, y yo lo he visto. Yo lo he visto cómo la policía en Nayarit los detiene pues sin ninguna base. Vaya, solo por el hecho de verlos ahí. Sí, a un amigo hace unos días también venía, él trabaja en una cafetería, venía caminando con su mandil para alcanzar a su mamá a otra esquina y corrió. Bueno, el único pecado que tiene mi amigo es que trae la mitad pelón y la mitad con mucho pelo, entonces lo detuvo policía en Nayarit y le preguntó dónde estaba y lo tuvieron retenido casi una hora allí en la calle. La vergüenza que también que te hacen pasar, pero bueno, yo no sé qué instrumento se pueda tomar para que vigilen estas otras cuestiones. Otra de las conclusiones que se pueden sacar de pues de esta relatoría que tuvimos, de estas entrevistas que tuvimos ampliamente, y que bueno, desafortunadamente a veces nuestras autoridades tienen tan poco tiempo que no te dejan platicar más con ellos y te dan escasos 2 minutos para contrapuntear el tema, pues también hay temor de que este asunto se pueda replicar hacia otros sectores. El mismo pescador nos decía que había ocurrido no solo en Aguamilpa, sino que también estaba pasando, por ejemplo, en el caso de la presa de las Cruces. Él puso un ejemplo, el mismo pescador puso este ejemplo, y también hay temor de que pase lo mismo con la pesca del dorado. Hay un rumor, bueno, es solamente un rumor, que puede pasar esta extracción o este amedrentamiento en la pesca del dorado. Hay que puntualizar que la pesca del dorado solamente se permite para pesca deportiva. Y bueno, pues esta crisis va a generar este problema va a generar una crisis económica en la pesca de seguirse dando. Bueno, en el sector primario, porque también sí denunciaban compraventa ilegal de terrenos, pero bueno, eso va a ser en otro momento, porque ya Sandra nos está apurando, vamos a ir. Y bueno, este es uno de los temas que queríamos tratar aquí por considerarlo pues importante para todos ustedes, sobre todo quienes nos están escuchando allá en la zona norte de nuestra entidad. Y háganos sus denuncias, coméntenos su problemática que quieran que podemos abordar. Tratar a fondo, así es. Y bueno, les agradecemos mucho su atención. Gracias por haber acompañadonos en este contrapunto. Cintia Arce, muchas gracias. Nos vemos hasta el martes. Muchas gracias, Karina Cancino, y a nuestros radioescuchas. Buenas tardes y que tengan unas felices fiestas patrias. Y vayan a gritar si quieren gritar. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto fue Contrapunto, periodismo a fondo, con las voces que le dan forma al acontecer nayarita. Hasta la próxima emisión.